como siempre esperando este nuevo diálogo y pues siempre esperando lo que sigue. Vamos en el volumen 4 y dejamos la última lectura, fue diciembre 3 de 1900, y pues vamos siguiendo este volumen que, bueno, como todos, muy rico en contenido, mucha luz. Estábamos leyendo, comentando en el diálogo pasado, pues este capítulo del 3 de diciembre donde Luisa habla, bueno, está viendo a tres niños, ¿no? Y distingue a Jesús por su naturaleza humana. Y ella misma refiere cómo el distinguirlo en esa naturaleza humana le da la confianza de permanecer ante la presencia de los tres, ¿no? Y bueno, pues eso es muy importante y muy claro, cómo Jesús se hace hombre para acercarnos a Dios. Eso se me hace algo pues muy maravilloso, nos da la confianza para acercarnos. Y aparte otra cosa que dice Luisa, que también se me hizo muy interesante, cuando dice que todo lo que ella recibe, lo que le comunica Jesús a Luisa, estando ella en ese éxtasis, que pues si ella pudiera escribirlo estando en ese éxtasis, que le sería más fácil, que porque ya cuando regresan a su cuerpo, ella dice, a las tinieblas de su prisión, lejana de su místico sol, que se siente incapaz de volver a describir todo lo que Jesús le comunica. Y aún así, cuando nosotros leemos lo que Jesús le comunica a Luisa, pues es algo maravilloso, ¿no? Tan maravilloso que te hace desear cambiar, mejorar tu vida. Exacto. Y todo eso es porque Jesús se hizo hombre. Todo eso es porque Jesús se hizo hombre. Bueno, recordarás que en uno de las lecturas del volumen 2, creo que es el volumen 2, le dice Jesús a Luisa que si el Verbo no se hubiera encarnado, no hubiera habido forma de unir a Dios y al hombre. Ajá. O sea que el punto de unión, el punto central de todo esto es el Verbo encarnado, o sea, Jesús. Sí. Y así es, si no es a través de Él, todo lo que se hubiera hecho hubiera sido inútil para poder lograr esta cercanía, esta unión, ¿no? Sí, esta confianza. Uh-huh. Y esto es una corroboración más de que Jesús no viene debido al pecado, sino que era necesario la encarnación del Verbo para que la humanidad pudiera acceder a la divinidad. Porque si no hubiera sido así, nunca hubiera podido haber eso. O sea, siempre seríamos naturalezas diferentes y nos quedaríamos como se ha quedado toda la creación, simplemente como obra de Dios, creada por Dios, pero sin acceso a la divinidad. Y listo. Entonces, así es, Jesús es como el punto central de todo esto para nosotros. Entonces, debemos ver en él ¿cómo diríamos? Nuestro, pues no sé cómo decirlo, nuestro boleto para entrar a unirnos a la divinidad. Y así lo debemos conceptuar, ¿no? Así es. Así es. Así que, pues qué tesoro de verdad tener esos escritos tan a mano, ¿no? Accesibles, cada quien en su casa, o sea,
Pues es un regalo maravilloso de Dios. Pues sí, y es como todo, todo lo que Dios nos da es, como tú dices, maravilloso. Pero yo diría que lo maravilloso, lo verdaderamente maravilloso no es que Dios nos lo dé, sino que el hombre lo tomara. Eso sería lo maravilloso. Porque en la revelación pública, o sea, todos los libros de la Biblia, del Antiguo como del Nuevo Testamento, pues son maravillosos también. Ha sido una revelación continua de Dios en donde Él se va manifestando a sí mismo, va dando a conocer quién es, cómo actúa, qué quiere, con las limitaciones del tiempo y lugar, espacio en el que lo dice, ¿no? Pero eso no deja de ser fantástico, sí, pero es inútil si el hombre no accede a eso. Claro, Entonces ahora es exactamente lo mismo. Esto supera, yo digo que supera con mucho todo lo demás. Y eso lo dice Jesús, o sea, la obra menor que fue la redención, la hizo al principio y dejó la obra mayor, que es este reino de su voluntad, para como culminación de todo el obrar de Dios. Entonces, esto es fantástico, pero lo fantástico está supeditado a que el hombre lo quiera recibir. Entonces, ojalá realmente haya no uno ni dos, sino muchos seres humanos que vuelvan fantástica su vida, aceptando la revelación de Dios y aceptando todo lo que Dios nos quiere donar, ¿no? Para claro, hacer realidad, porque si no se quedaría en una simple noticia, claro. y una noticia ni siquiera leída por todos, sino nada más por unos cuantos. Qué triste, Así ¿no? Vale. así es, pero bueno, algo debe de, pues de suceder en un nivel que no alcanzan los sentidos, ¿no? El efecto de ese sol místico, pues nos debe de alcanzar a todos. Como tú dices, solo falta que abramos la ventana para que entre ese solecito, porque realmente desde que Dios nos crea y luego, bueno, se pierde esa santidad primera, pero queda la primer promesa en la creación, después la promesa en la redención del reino, y todo eso va empujando a esto que estamos viviendo ahora. Así que bueno, Pues así es. aquí estamos para seguirle. Bueno, pues entonces vamos al siguiente, Guille. Sí, Diciembre 23 de 1900. ¿Sí? sí, Este es un dictado, como todos, o sea, muy interesante, muy importante. Pero vemos que desde muy al inicio, libro 4 apenas, Jesús empieza a darle a entender a Luisa que debe irse olvidando un poco de sus virtudes, aunque todos estos libros es sobre la práctica de las virtudes. Parece incongruente, ¿no? sí. Entonces, vamos a leerlo y vas a ver por qué digo esto. Desde el título dice, delante a la santidad de la divina voluntad, las pasiones no osan presentarse y pierden por sí mismas la vida. Si después de haber pasado largos días de silencio entre el bendito Jesús y yo, 20 días para ser preciso, ¿no? Sí, El dictado anterior fue de diciembre 3 y este es de diciembre 23. A Luisa se le ha de haber hecho una eternidad. pues sí, sí, cómo no, ya. Así es.
Dice, sentía un vacío en mi interior y esta mañana al venir me ha dicho, amada mía, ¿qué cosa quieres decirme que tanto ansías hablar conmigo? Y yo, avergonzándome toda, he dicho, mi dulce Jesús, quiero decirte que ansío ardientemente el quererte a ti y a tu santo querer. Y si esto me concedes, me harás totalmente feliz y contenta. Y él ha agregado, tú en una palabra has aferrado todo, pidiéndome lo más grande que hay en el cielo y en la tierra. Y yo, en este santo querer, deseo y quiero mayormente conformarte, y para hacer que te sea más dulce y gustoso mi querer, ponte en el círculo de mi voluntad y observa en ella sus diversas virtudes y cualidades, deteniéndote ahora en la santidad de mi querer, ahora en la bondad, ahora en la humildad, ahora en la belleza, ahora en la pacífica morada que produce mi querer, y en estas paradas que hagas, adquirirás siempre más nuevas e inauditas noticias de mi santo querer. ¿Qué le está diciendo Guille? O sea, en realidad hay que irlo desmenuzando, ¿no? Primero, Luisa, Jesús le pregunta a Luisa, bueno, ¿qué quieres? Luego el ser humano pensaría en sus necesidades, en sus gustos, en lo que desea prácticamente. Sí. Luisa no quiere nada, Luisa ya ha cumplido la petición de Jesús de despréndete de todo. Sí. Y ahora lo único que ansía es la presencia de Jesús. Entonces por eso le dices, lo único que ansío eres tú. Y nada tonta, bueno, perdón por lo tonto, pero dice, Lo entendemos. y tú querer. Porque yo puedo decir, Jesús, te ansío, como ha habido muchos santos y santas que han ansiado a Jesús y esa ansia la satisfacen en la Eucaristía y reciben a su Jesús, ¿sí? Pero reciben la presencia de Jesús, no el obrar de Jesús. Entonces, por eso Luisa, digo, nada tonta, dice, te quiero a ti, pero también a tu santo querer. ¿De acuerdo? O sea, a tu obrar en mí. No, no me basta tu presencia, sino quiero tu vida como parte mía. Y entonces Jesús le dice, bueno, como decir, ahora sí, esta sí se mandó. O sea, agarraste todo, porque no solamente me quieres a mí en mi presencia, sino quieres todo mi actuar, o sea, toda mi vida. Por lo tanto, no dejas nada fuera. ¿Sí? Aparentemente te desprendiste de todo, pero estás aferrando todo. Dice, entonces me estás pidiendo lo más grande que hay en el cielo y en la tierra. Y yo en este santo querer deseo y quiero mayormente conformarte. Y para hacer que te sea más dulce y gustoso mi querer, ponte en el círculo de mi voluntad. Ojo con esto. Para poder tener esta parte tan, ¿cómo diríamos?, escogida, necesito estar en la divina voluntad, si no, no se da. ¿De acuerdo? Y entonces, estando en la divina voluntad, ya puedo empezar a ver, a palpar con mis propios sentidos
lo que es los atributos de Dios, porque le dice, deteniéndote ahora, bueno, perdón, dice, ponte en el círculo de mi voluntad y observa en ella sus diversas virtudes y cualidades, deteniéndote ahora en la santidad de mi querer, en la bondad, en la humildad, en la belleza, en la pacífica morada que produce mi querer. Y en estos formas, como le queramos llamar, en este observar, en este detenerme a ver estos atributos divinos, según dice Jesús aquí en el libro 4, dice, cada vez vas a ir aprendiendo más de mi querer. Dice, porque siempre recibirás o adquirirás nuevas e inauditas noticias de mi santo querer. O sea, voy a ir entendiendo qué es el querer divino, que este es el problema, Guille, y el problema por tantos, ¿cómo diríamos? Malas interpretaciones que se dan a veces a las palabras que decimos. Sí, ¿Sí? Bueno, entonces dice, y por eso quedarás tan atada y enamorada que no saldrás nunca más de él. O sea, a la hora que yo vaya palpando lo que es el querer divino, o sea, el acto divino, voy a quedar tan, eh, ¿cómo diríamos?, fascinado, que no me voy a querer separar. Voy a querer actuar con esto. Es como un niño, y pongo al niño porque es más fácil entenderlo que en el adulto. El niño inocente que de repente ve una película de un, no sé, superhéroe y quiere, anhela actuar con los actos del superhéroe. Y esto lo hemos visto todos. El niño que quiere volar, que quiere ser Superman, el sí, niño que quiere actuar como actúa, no sé, cualquiera de los personajes estos que le presentan. No nos fijemos si es nocivo o no, por favor. Simplemente fijémonos en la actitud del niño. El niño queda fascinado con el actuar de aquel ser y ahora él quiere y quisiera incorporar en sí mismo las actitudes y los actos de aquella caricatura. ¿Sí? Pues esto es lo que nos debería de pasar cuando vivimos en la divina voluntad. Deberíamos de quedar tan fascinados con lo que es el actuar divino que toda nuestra atención estaría siempre en querer actuar igual. Igual que el niño quiere que le compren una capa de Superman y anda fingiendo que vuela, así deberíamos de ser nosotros. Pero en nosotros no sería fingimiento, sería una realidad. Pero como ya somos adultos, ya somos tan racionales, ya no lo hacemos. ¿Sí? sí. Dice, y por eso quedarás tan atada y enamorada que no saldrás nunca más de él. Y esto te traerá un gran provecho, que estando tú en mi voluntad, no tendrás necesidad de combatir con tus pasiones y de estar siempre en armas contra ellas, pues mientras parece que mueren, renacen nuevamente más fuertes y vivas, sino que sin combatir, sin estrépito, dulcemente se mueren. Imagínate al niño, Guille, y vamos a tomar ejemplos actuales. El niño que es víctima de violencia escolar, ¿sí?
pero queda tan fascinado con los poderes de su héroe favorito, que ahora se imagina que llega a la escuela, llegan sus enemigos y ni siquiera tiene que hacer nada, simplemente sopla y pf, los Ah, desaparece. sí, ¿Sí? sí, O sea, ya no tiene que estarse peleando. Y a la hora que todos los niñitos vean los poderes que este niño adquiere, ninguno va a querer acercársele para entablar una rivalidad, un pleito, porque saben cómo les va a ir. Entonces el niño ya no tendrá que usar sus pobres fuerzas de niño para pelearse cada vez que llega a la escuela y a ver si le gana o no, sino que ahora hará uso del superpoder de su héroe y ya ni siquiera lo va a usar, simplemente no se le van a acercar. ¿Me entiendes a dónde quiero llegar? a ver, Las virtudes, Guille, sí, las virtudes y los vicios. ¿Con qué me peleo yo contra las pasiones y los vicios míos? Con mis pobres fuerzas, sí, que se llaman virtudes. sí, Y a veces me dan unas felpas terribles. sí, Y a veces yo puedo ganar. Pero ahí vamos, una y una o dos y una, ¿de acuerdo? Pero sí, siempre enfrentándome. Y siempre me debo estar preparando para la nueva pelea. Que ahorita parece que ya les gané, pero para dentro de una semana ya se repusieron y llegan sí, con más ganas de darme en la torre. sí, te confías y te llegan. Ujú. Entonces fíjate lo que dice aquí. Dice, esto te traerá un gran provecho, que estando tú en mi voluntad, no tendrás necesidad de combatir con tus pasiones, de estar siempre en armas contra ellas, pues mientras parece que mueren, renacen nuevamente más fuertes y vivas, sino que sin combatir, sin estrépito, dulcemente se mueren, porque ante la santidad de mi voluntad, las pasiones no se atreven a presentarse y pierden por sí mismas la vida. ¿De acuerdo? Ujú. Creo que es más claro ni el agua. Y solamente las mentes muy retorcidas son las que pueden encontrar dificultad en esto. Las mentes muy apegadas a lo suyo, a lo humano, las mentes que no quieren renunciar a lo suyo y que les interesa o les importa o les gusta más lo propio que lo divino, aunque estén buscando a Dios. Ujú. El niño que adquirió los poderes de su héroe, en el momento que los otros vean que los tiene, no se le acerca. A lo mejor no se vuelven sus amigos, pero no se le acerca. Sí, ¿Sí? Bueno, y se van a cuidar mucho de combatirlo, porque saben que les va a poner una que nunca se les han puesto. ujú, Por eso dice, porque ante la santidad de mi voluntad, esta es la fuerza y los actos de mi superhéroe, pero mi superhéroe es Dios. claro, Y la fuerza y todo lo que Él me da es su voluntad y su querer. Entonces, ante la fuerza, ante la santidad de mi voluntad, las pasiones no se atreven a presentarse y pierden por sí mismas la vida. Y luego, aquí es algo que también es muy curioso y que lo hemos oído miles de veces, Guille. Decir, oiga, pero entonces, ¿qué? Cuando yo sienta esto, ¿qué? ¿No hago nada? Y ahí es donde entran las dificultades. Y fíjate lo que le dice Jesús.
Y si el alma siente los movimientos de sus pasiones, es señal que no hace morada continua en los confines de mi querer, que hace sus salidas, sus escapaditas a su propio querer, y está obligada a sentir la peste de la naturaleza corrupta. Mientras que si estás fija en mi voluntad, estarás libre del todo, y tu única ocupación, única, será el amarme y ser amada por mí. Guille, vivo en la divina voluntad y siento la fuerza de mis pasiones, ya me salí. Sí. Entonces quiere decir que no estoy haciendo vida continua. Probablemente nada más entre mientras estoy con fervor y me salgo. Exacto, exacto. ¿Sí? ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo más frecuente que me saca, Guille? Pues el mirarte a ti mismo, El practicar mis virtudes. eso, eso. ¿Te das Sí, cuenta? estás poniendo tus esfuerzos propios, ¿no? Así es. O sea, por eso es que se ha repetido tanto de las virtudes, pero eso es lo que se ha malinterpretado tanto. O sea, es un simple intercambio. No es que no voy a ser virtuoso, no es que no voy a obrar bien. ¿Cómo podría obrar mal si ahora tengo en mí todo el obrar de Dios? Me resultaría imposible, Guille. Si yo quisiera obrar mal en una situación utópica, porque esto no se puede, pero en una situación utópica, si yo teniendo la divina voluntad y los atributos divinos como míos, quisiera obrar mal, no podría obrar. ¿De acuerdo? O en otra forma utópica, más utópica que la anterior. Si yo quisiera obrar mal y lo pudiera hacer con los atributos divinos, ese obrar se convertiría en virtud. ¿Se entendió? Pues sí, Pues no, yo creo que no. sí, se convertiría en virtud, aunque tú dices, pues son situaciones utópicas. Sí, O sea, pero, perdón, esto así fantasioso es para entender que es imposible al hombre que vive, que quiere vivir esta divina voluntad, le es imposible no obrar santamente. Pero ahora sí es santamente o divinamente, porque no se puede que un atributo divino que por naturaleza es santo, no se puede desnaturalizar para ser no santo. Igual que el hombre, por más que quiera, no puede ser chango. Se puede asemejar, puede imitar, puede todo lo que quieras, pero nunca llegará a ser chango. sí, claro. El homosexual quiere ser mujer o quiere ser hombre, y por más que se esfuerce, operaciones, hormonas, todo lo que haga, nunca podrá ser lo que quiere ser, porque es contra su naturaleza. Si una persona vive en la divina voluntad y actúa con la divina voluntad, no se necesita hacer uso de sus virtudes, porque sus virtudes pertenecían a la otra naturaleza. Y Dios sí
puede darme como naturaleza su propia vida. Entonces, ¿te das cuenta de lo que sería usar la virtud? Sí, sí. Sería quitarme, igual que Adán se quitó la Eso. naturaleza divina y dijo, no la quiero, quiero la naturaleza humana. Sí, la que me permite hacer este acto que Así yo es, quiero que hacer. la divinidad no puede hacer. Exacto. Y como yo lo quiero hacer, entonces me necesito quitar la divinidad. Pero Sí, si yo quiero vivir con la divinidad, me resulta imposible poder hacer el acto que estoy queriendo hacer malo. sí, fuera de orden. Y por eso dije que en forma utópica, si se pudiera hacer aquel acto por haber sido hecho con la naturaleza divina, en ese momento se volvería divino. Por lo tanto, ya no sería malo. Es utopía, por favor, que se entienda. ¿De Sí, acuerdo? utopía es algo irrealizable, Algo irreal. irreal. Sí, pero sí, sí se entiende. Porque esto, bueno, a mí me parece muy, no sé, muy claro el desarrollo de este dictado para entender esto de las virtudes. Es que por más que le buscamos, por más que hacemos, por más que tratamos de darlo a entender, siempre hay malas interpretaciones y siempre ponen en nuestra boca lo que nunca dijimos. Si sabes a lo que me refiero. Sí, 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 por supuesto. Por eso es tan importante leer, Salvador. O sea, leer y leer así en orden, porque pues Dios no nos confunde. Dios nos va llevando en un proceso que vamos necesitando para ir asimilando todo esto. Ujú. Yo recuerdo en alguna ocasión que Jesús le dice que el actuar en su voluntad, o sea, actos hechos en la divina voluntad, así con pausa, no forman una vida, ¿sí? No forman una vida, o sea, tenemos que, porque estaríamos así como intermitentes, ¿no? Ujú. Entramos, salimos. Y actos separados, aunque sean hechos en la divina voluntad, pues no forman una vida. Así es. Y eso Entonces, no se puede llamar vida, ajá, pero el acto es divino. sí, sí, Por lo tanto, en ese acto no tuvo que entrar tu virtud. sí, Aunque en el siguiente te saliste, ahora sí, tienes que hacer uso de tu virtud. O sea, así es, ahorita lo que quiero recalcar es que el acto divino no requiere de la virtud humana. exacto, O sea, nada más quédate ahí, no nos metamos en si es vida o son actos. Ahí nos quedamos. En la medida que la criatura esté obrando con el acto divino, es en la medida en que la criatura no requiere de sus virtudes, de su esfuerzo propio. de sus virtudes. Así que creo que eso es como el gran mensaje de esta fecha, ¿no? Sí, Bueno, siguen algunos capítulos, algunos dictados, Guille, sobre el nacimiento de Jesús. Nos los vamos a saltar porque, aunque son muy bonitos, coinciden totalmente con lo que María Valtorta ve.
del nacimiento de Jesús. sí, Jesús es luz, por lo tanto, o sea, la naturaleza divina es luz, María se transforma en luz, el niño Jesús se transforma en luz, y para la luz no hay barreras, o sea, la luz sale de donde quiera, se escapa de donde quiera que esté, sí, del lugar en que esté. Y ese es el nacimiento de Jesús sin lesionar la naturaleza humana, que hasta eso respeta a Dios, porque la virginidad no está en el himen, ¿de acuerdo? sí, La virginidad es algo más allá, es, no se detiene en lo carnal. Sin embargo, Dios respeta incluso eso en este portento que es su propia madre. Y entonces la transforma en luz para no agredir ni siquiera la parte carnal. Pero esto, bueno, yo los invito a que lo lean, pero no es más que esa parte bonita de entender el cómo nació Jesús. Léanlo, y los que tengan la obra de María Valtorta, complementenlo con eso, el nacimiento de Jesús, porque es bastante, bastante agradable, ¿sí? Y nos deja mucha luz. sí, Entonces vamos a brincarnos, Guille, a diciembre 27 de 1900. sí, Y aquí el título es correcto, es perfecto, ya lo hemos comentado. Dios no está sujeto a cambiarse. Y los únicos que cambian son el demonio y la naturaleza humana. ¿De acuerdo? sí. Entonces No había dice, pensado en eso del demonio. bueno, pues es el primero que se cambia, ¿no? Ah, tienes razón, Fue el tienes razón. primero que se opone a Dios. Sí, 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 Entonces dice, hija mía, antes que todo, para ponerte en este estado está el concurso de mi potencia. Se estaba Luisa quejando de su estado, ya sabes, el caer en su habitual estado de inconsciencia y sí, requerir del sacerdote para regresar. sí, Dice, y después, ¿quién te habría dado la fuerza, la paciencia de estar por tan largo tiempo en este estado dentro de una cama? La sola perseverancia es una señal cierta de que la obra es mía, porque solamente Dios no está sujeto a cambiarse. Y esto es muy importante, Guille, porque ahora tenemos la seguridad de que si hemos permanecido sin importar las situaciones, los sucesos que se han presentado, si hemos permanecido asiduos a la divina voluntad, quiere decir que es de Dios. ¿De acuerdo? sí, Y esto, por favor, esto que se entienda muy bien y que se logre diferenciar del ser perseverantes en las obras humanas. Porque la obra humana siempre va con gustos humanos. Y eso es lo que me hace perseverar. La obra divina casi siempre va con contras humanos, ¿sí? O sea, con sucesos, con ocasiones, situaciones que son contrarias al gusto o a lo que el ser humano quisiera. Y a pesar de eso, se sigue estando en ese punto. O sea, y eso es lo que es la perseverancia y la inmutabilidad divina. Bueno, entonces,
Dice, la obra es mía, porque solamente Dios no está sujeto a cambiarse, pero el demonio y la naturaleza humana muy frecuentemente se cambian, y lo que hoy aman, mañana aborrecen, y lo que hoy aborrecen, mañana aman, y encuentran en eso su satisfacción. Creo que no nos pudo describir de una mejor manera, ¿verdad? Sí, fíjate que pues lo que dice de la naturaleza humana, que frecuentemente cambia y lo que hoy ama, mañana aborrece, y etcétera, y que ahí encuentra su satisfacción, eso se entiende, pero yo cuando te pregunté ahorita, no había pensado en eso del demonio, bueno, es, podemos decir del ángel que cambió, ¿no? De ser Luzbel a hacerse demonio, pero como que ahorita lo está poniendo Jesús como algo actual, de que nos pone a la par, cuando dice el demonio y la naturaleza humana muy frecuentemente se cambian, Ujú. ahí entra algo respecto del demonio, que ya es demonio, que ya cambió de ángel y que era a demonio. Bueno, no en el sentido de que cambie para el bien. No sé si por ahí va Sí, la cosa. O sea, no lo había pensado eso. Yo sé que el demonio no tiene derecho a redención, por decirlo así. no, bueno, sí, derecho, no, yo no le llamaría derecho, por, pues, Posibilidad el demonio no quiere ser redimido. a eso. Pero en el sentido ese de que dice frecuentemente se cambian, Ujú. bueno, no sé si valga aquí alguna aclaración o así le seguimos. Es que no sé cuál es tu duda, Guille. Mira, yo te diría así, Jesús nunca cambió su estado de víctima. Ajá, O sea, cambiaba de acciones, cambiaba de todo, pero su estado de víctima nunca lo cambió. Y sí, eso no quiere decir que se salió al mal, no, sino no, que no, fue inmutable en su acción y en su sí, decisión. Bueno, sí, el sí, hombre, eso es clarísimo. creo que el hombre no hay problema, el hombre se entiende Tampoco, perfectamente. Ahora ajá, el demonio no se puede, no puede cambiar hacia el bien, porque claro, el día que cambiara hacia el bien necesitaría ser redimido. exacto, Y eso, o sea, en parte no se puede porque Dios no había decidido angelizarse, sí, porque el demonio también tiene deudas con Dios y deudas divinas que no podría pagar el demonio, tendría que sí, pagarlo el mismo Dios. Pero como no era el plan de Dios el angelizarse, sino el humanizarse, el encarnarse en un ser humano. Entonces, primera dificultad, no se podría. Segunda cosa, o sea, vamos a suponer que el demonio quisiera cambiarse, pero para eso Dios tendría que acabar con esta creación para poner una nueva creación, porque Dios ya decidió que el ángel esté viviente en la eternidad. sí, Y en la eternidad no hay tiempos, no hay forma de cambiar. Para que el sí, demonio pudiera cambiar, se requeriría hacer una reforma al plan divino. Y esa reforma al plan divino querría decir volver a hacer otro plan, o sea, volver a sí, crear otro plan. sí, sí. Entonces, definitivo, no va por ahí. Pero el demonio sí puede cambiar estrategias. Ah, ya, ahí sí.
Ahí Las, sí ya se entiende y se acepta más facilito. así es. El Sí, demonio, porque eso de saber que tu peor enemigo frecuentemente cambie, pues sí, pues te viene el interés de saber, bueno, en qué cambia para pues yo saberlo, ¿no? bueno, pues muy sencillo, Guille, sencillísimo. Ahorita en la divina voluntad, ¿cuál es el ataque del demonio? No leas, Sí, pero ya leíste. ahora Entonces, no creas, no creas, pero ya creíste, hables de esto, no lo comuniques, pero ya lo hablas. ¿Cuál será el siguiente ataque, Guille? pues no vivas, no entres. No, 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 ya está todo eso. Ah, ok, ¿Cuál será el siguiente ataque? Va a atacar la idea. ah, ya, ¿Y cómo ataca la idea? Poniéndote cosas a tu alcance de acuerdo a tu gusto personal y a tus características personales para que te atraigan la atención, incluso buenas, santas. Y ahora te va a llevar por el lado de lo que te gusta a ti y te va a empezar a presentar cosas, cosas para que te vayas engolosinando con lo que estás recibiendo. ¿Sí se entiende? Por sí, eso es que además, hemos dicho muchas veces que por favor, una vez que ya tienen la divina voluntad, ¿qué caso tiene seguir leyendo apariciones, sí, mensajes, meditaciones de fulanito, de sutanito, del padre fulano, del padre mengano? O sea, es una tentación, Guille. Una sí, tentación que te dice, oye, mira, aquí hay espejitos, aquí hay luces brillantes, mira, ven, ven. Porque cada vez que pones atención, dejas de hacer un acto divino. Y al exacto. dejar de hacer un acto divino, pasas a donde te querías meter hace rato. Interrumpes la vida divina. O sea que Exacto. no puedes lograr vida divina y lo más que podrías lograr son actos divinos, pero no vida. Y entonces Satanás triunfó, cambió estrategia, aparentemente te lleva al bien, ¿sí? Y Sí, es capaz qué de llevarte, interesante. Lo que estás diciendo es importantísimo, importantísimo. Perdón que te interrumpí. Y me recordé cuando Luisa le dice a una persona en una carta que ella hace, le dice, al demonio no le importa que hagas grandes obras, incluyendo milagros. Lo así, que quiere impedir a toda costa es que entres a vivir en su en voluntad, esa en vida. la divina voluntad. Claro, por eso te digo, el demonio es capaz de llevarte a la santidad humana, Exacto, con tal de que no vivas, y ese es un cambio de estrategia. Cosa que Jesús nunca se le hubiera ocurrido llevarte a la condenación. O claro. sea, poniendo las contras, ¿no? Sí, sí, El sí. demonio quisiera llevarte a la santidad, Con tal de con que tal no de entres que a no la vida entres divina. aquí. Y es como si Jesús quisiera llevarte al pecado. Sí, Es absurdo. es absurdo. En ese punto está la inmutabilidad. Ya, pues muy importante, ¿eh? Que lo hayas aclarado. Y ojalá que esto sirva y que se piense y que se medite muy bien el por qué es nocivo estar sobre las cosas de Dios. Fíjate bien lo que dije, sobre las Sí, cosas de Dios, no sobre las cosas del mundo, no sobre las cosas del demonio, no, sobre las cosas de Dios. Porque Dios está tratando de convertir a Pedrito Pérez, que vive aquí al lado, y le está enseñando a rezar el Padre Nuestro, y le está enseñando a practicar la virtud, y le está enseñando a mortificarse. ¿Es malo? No, es divino.
pero, pero, para mí, que tengo la divina voluntad, me Exacto, distrae. exacto. Si ya tienes el conocimiento de Ujú, dar este paso que le pidió, por decirlo así, entre comillas, al joven rico, que ya estás, pero quieres ser perfecto, pues ya el conocimiento te finca una responsabilidad, así o es, sea, ya lo sabes, ya no te conviene estar pues regresando, ¿no? exacto. Entonces, creo que es muy, muy entendible el, Sí, el, el, las estrategias que el demonio puede hacer. sí, Y es muy entendible lo dañino, lo tremendamente venenoso que resulta para mi alma el estarme inmiscuyendo en mensajitos, en cosas piadosas, muy bonitos. Eh, Hay en tu millones, intimidad, millones, millones y millones de cosas que nos distraen con cosas de Dios, sí, no con cosas malas, con cosas de Dios. Entonces, creo que esto hay que centrarlo y hay que ponerlo muy en claro. No se trata de seguir cosas santas, porque aún la santidad me puede sacar, porque me distrae. Y esto se podría aplicar, como tú dijiste muchas veces, en el joven rico. Déjaselo a los pobres que no tienen todavía la divina este voluntad, tesoro, a los pobres que apenas están saliendo de su estado de negación de Dios, de ausencia de Dios. Esos son los pobres espirituales. Bueno, para esos es una riqueza infinita el mensajito del Señor de al lado. Que lo use, que lo viva, que lo tenga, pero para Él. Y ojalá que cuando ya lo tenga, ya lo use, ya lo haya incorporado, ahora quiera avanzar y no quedarse ahí, porque ahí está el mensajito de Dios. sí, Es que ahí está el vidente y se atan al vidente. ¡Qué pavoroso! Hay que atarnos a Dios. ¿De acuerdo, exacto, Guille? sí, y tener presente que todo lo que nos va presentando Dios, pues es para llevarnos a su reino. Así es. Entonces, si ya llegué al último escalón de la escalera y estoy a punto de dar el paso ya en la azotea y me regreso al primer escalón y Sí, dice, pues está loco, así es, estoy sí, loco. sí, los que están No arriba, sí, importa quién me lo pero diga, ¿eh? No importa quién me grite desde abajo, oye, baja, es algo importante, ¿te acuerdas de aquel sí, anuncio? de aquel anuncio, Y ahí vamos corriendo para abajo. ¿Qué quiere decir? Que le estoy dando salida a mi propia voluntad. exacto, exacto, En qué importante, ¿eh? enero Lo que 4, es. Guille, porque Vamos, vamos. dice, estado infeliz de un alma sin Dios. Nada más vamos a ir pequeñas frases, ¿sí? Sin Sí, Jesús, todas mis pasiones han salido a la luz, dice Luisa. Claro, en el momento que no está Dios conmigo, lo único que está conmigo soy yo, y yo soy pasiones. ¿Se entiende? sí, Si no tengo a Dios conmigo, lo único que está conmigo son mis vicios. De lo único que tengo noticia y tengo conciencia es mis vicios. Bueno, cuán infeliz es el estado de un alma sin Dios. Dice, basta decir que sin Dios el alma siente viviente dentro de sí el infierno. Claro, ¿qué es el infierno? La ausencia pues de Dios.
estar sin Dios, Así tener es. la certeza que no está Dios. Digo que no puedo ver a Dios. Mira, eso de tener la certeza es, para tener la certeza deberías de tener la certeza de la existencia de Dios. Y hay muchas personas que no tienen esa certeza, pero viven en el infierno. El infierno de la insatisfacción continua. Quieres algo y no lo tienes. Lo logras, pero ves que no es lo que tú esperabas. No colma todas tus ambiciones. Por lo tanto, ahora quieres más. Eso es vivir en el infierno. Esa es la vida de todo el mundo. ¿Sí? Esa es la vida de Sí, todo el mundo. sí, Así que sí, una frustración. así es. Entonces, bueno, es muy, muy, lógico, ¿no? Bueno, entonces creo que queda claro eso, ¿no? Sí, O sea, no hay mucha dificultad en poderlo entender. Bueno, luego otra de las frases es esto. Le dice Jesús a Luisa, dice, si mi imagen dentro de ti fuera de madera, el amor sería aparente, porque sólo el amor verdadero y sincero, unido a la mortificación, me hace renacer vivo, crucificado en el corazón de quien me ama. Esto es debido a que Luisa dice que iba buscando a Jesús en su interior, pero quería ver si era real o era de madera, como decir una imagen, ¿no? sí, Bueno, eso nos da una idea muy clara también de lo que debemos hacer, Guille. No sé si te fijaste ahorita en lo que dice Jesús, porque dice, si mi imagen dentro de ti fuera de madera, el amor sería aparente. Y para que no sea aparente, es que el amor verdadero y sincero, unido a la mortificación, eso es lo que hace que Jesús nazca en ti, vivo. Toda cosa, toda práctica, toda devoción que te haga pensar que estás con Jesús, si no va unido a la mortificación, definitivo, la imagen de Jesús es de madera, o sea, no es una imagen real. ¿Sí queda claro? sí, Y creo que es un consejo bastante bueno para todos, ¿no? O sea, siempre, siempre se requiere de la mortificación porque Jesús lo primero que intenta por todos los medios es quitar tu propia voluntad. Y ahí está la mortificación. Si esto no se hace, quiere decir que es simplemente una imagen lo que tienes de Jesús, no es un Jesús real, vivo. ¿De acuerdo? Bueno, Luisa dice que quería esconderse de Jesús, ¿sí? Y luego Jesús le dice, bueno, ¿a dónde quieres ir? Yo soy luz, y mi luz, donde quiera que vayas, te inviste por todas partes. Entonces, Luisa le dice, a la presencia de Jesús, ante su luz, a su voz, mis pasiones han desaparecido. No sé yo misma a dónde se han ido. Y esto nada más es como corroboración de lo que veíamos en las lecturas anteriores. ¿Sí? En el momento en el que está Jesús contigo, su vida contigo, en ese momento tu vida humana, que son tus pasiones, desaparece. Y ya no es necesaria la práctica de todo lo que hacíamos para
pelearnos con ellas o llámese virtud, simplemente como una corroboración, ¿sí? Sí. Bueno. Guille, ¿alguna pregunta? Pues sí, tenemos una pregunta. Eh, ¿Qué quiere decir Jesús cuando le dice a Luisa, la pequeña hija recién nacida, la pequeña recién nacida? ¿Qué quiere decir? Sí, el término así, pequeña recién Pues nacida. mira, lo que quiere decir es un ser humano chiquitito, chiquitito, que acaba de nacer, que acaba de salir del vientre materno. Exacto, eso es lo que entendemos ¿Quedó, humanamente, ¿verdad? quedó claro? Sí, Bueno, humanamente sí, pero a lo divino. es exactamente lo mismo, Guille. ¿Te acuerdas que en uno de los diálogos que hablábamos de los méritos de María? Sí, Y decíamos que todo lo grande de María, el ser inmaculada, el haber vivido siempre en la divina voluntad, el haber sido dotada con toda la naturaleza divina y con la fecundidad divina que la convierte en maternidad divina, todo esto en realidad no hubiera podido ser sin el enorme, enorme prodigio de ser siempre la pequeña recién nacida. O sea, el nunca haberle dado un acto de su voluntad y nunca haber crecido, eso. ¿sí? Porque los actos, recordarás que ya lo hemos también visto, es lo que va conformando nuestra vida. Sí, O sea, yo voy creciendo en mi vida en la medida que voy haciendo actos. sí, Voy teniendo, o sea, voy comiendo, voy respirando, voy latiendo, voy aprendiendo, y eso va haciendo que mi vida vaya creciendo. En el sentido espiritual, ese crecimiento se logra a base de mis actos de voluntad humana. ujú, Entonces, lo que Dios quiere es que nunca hagamos un acto de voluntad humana para que siempre sea su voluntad divina la que actúe en nosotros. Entonces, mi pequeña recién nacida es como el mejor, el más grande, la más grande, ¿qué será? Alabanza que se le puede dar a una criatura. claro, Porque es mi pequeñísima, mi nada criatura humana. Y sí, gracias a esa pequeñez, a ese no haber crecido nunca, nunca con un acto de voluntad divina, es por lo que ahora mi voluntad, o sea, es lo que lo hace, la que hace grande a esta criatura, pero grande en vida divina, no en vida humana. ajá, ¿Y qué se requiere para que haga otro acto la divina voluntad? Que renuncies al siguiente acto. Por lo ujú, tanto, nunca has crecido, Guille. sí, te Siempre quedas como, pequeña, recién nacida. Y si sí, fuera más explícito, sería casi como decir mi pequeña recién engendrada. ándale, O sea, nunca le has dado un acto. Claro, eso ya podemos lograrlo por retroactividad, igual que lograremos ser inmaculados. En el sí, momento que la vida divina se extienda en mí, cuando logre tener la vida divina, se extiende hasta el momento mismo de mi inicio. sí, Y mi inicio está en el momento que mis padres me engendrar, engendraron, ¿de acuerdo? sí, Pero ya ahorita, en la actualidad, bueno, pues mi pequeño recién nacido sería decir, de aquí en adelante, Señor, renuncio a todo lo anterior y quiero darle vida solamente a tu voluntad y no volver a hacer un acto de mi voluntad. Y entonces podríamos entrar en este ámbito de mi pequeño recién nacido. ay, sí, porque, bueno,
adelantaste un poquito a donde yo iba a llegar, porque justamente te iba a preguntar eso. En Mamita Santísima, pues no hay duda. Ella, por supuesto, es la pequeñísima, ¿no? Y en María, bueno, Jesús la va formando, en Luisa, perdón, la va formando, la va conduciendo a esto que ninguna otra criatura había conocido y se va entendiendo, pero pues ya te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, si nosotros podemos aspirar a llegar a ser también recién nacidos. Ah, claro, así es. O sea, no es algo propio solo de Luisa. Es, Para Luisa, pues, no, igual que tampoco era para la Virgen y tampoco era para la humanidad de Jesús, era para todos. eso Pero, es importante. o sea, la Virgen lo logra desde el momento de la creación de su alma. Sí, Luisa lo logra a partir de su entrega a la divina voluntad, aún habiendo nacido con pecado original. exacto. Ahora nos toca a nosotros, no importa la edad que tengamos, el chiste es decidirnos a vivir en la divina voluntad para poder entrar en ese rango de los pequeños hijos de su voluntad o pequeños recién nacidos de su voluntad. Ay, pues qué maravilloso, pues tener eso, ¿no? Ese tesoro a la vista. Claro, así es. Pues Guille, Sí, el tiempo se nos terminó. el tiempo y la capacidad para el CD. Bueno, a eso me refiero, a la capacidad del CD. Pues Sí, porque hay tanto que hablar de esta riqueza, ¿verdad? así es. Pero bueno, ahí vamos, Ya paso a será, ya pasito. será en el próximo, Sí, de ir asimilando para el que para el sigue. que sigue. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador. No de que Como Guille, al siempre, contrario. pues como siempre te lo repetimos, yo sé que todos, te lo repetimos a una voz de gracias a Dios por ti y a ti por tu disposición. Y bueno, pues seguimos en ese mismo fiel. Así es. Y nos vemos dentro de una semana. Sí, hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Bye.